¿Escucharon algo por ahí? Sí. Las ruinas de esta, que era una casa grande. Yo recuerdo que era una casa de puertas y ventanas. Encuentro con el más allá. Bienvenidos a un recorrido de terror en esta noche, porque tendremos muchas historias, cosas que ocurren en esta zona entre la vereda La Cuchilla y el área urbana del municipio de Sevilla Valle. Pero vamos a entrar a lugares muy especiales, muy específicos, donde se encuentran historias de sombras, de apariciones, de espectros. Vamos a ver con qué nos encontramos en el camino, Alirio. Hola, muchas expectativas de lo que pueda pasar aquí en adelante, pues son 3 puntos como más específicos los que vamos a estar y pues todos acompáñenos hasta el final del video para ver qué nos espera aquí en adelante. Marjo. Bueno, y yo ya sentí el primer sustico. Estando acá sentí como mucha bulla atrás, o sea que ya así como escalofriándome un poco. Y esperemos, como dicen los compañeros, a ver qué más nos vamos a encontrar y qué vamos a experimentar en esta noche. Arrancamos con esta casa abandonada, ya les vamos a mostrar las imágenes, se ve espectral realmente. Bienvenidos pues a Encuentros con el Más Allá y este recorrido del terror, del misterio, de las apariciones. Vemos que nos encontramos y ustedes atentos ahí porque todo lo que vean, sientan o escuchen es 100% real. Ya no quiero estar acá haciendo como a la espalda cosas. Ya veremos entonces qué nos pasa y si esta risa se nos quita en algún momento del recorrido. O cambia por una risa nerviosa. Sí, vamos a ver No, qué pasa. yo creo que la mía ya está nerviosa, ya tengo como escalofrío. Es que desde que me paré en este lugar, ¿cierto? Alegre, empecé a decir, hay Sí. cosas afuera atrás, como que escuchan pasos, como que suenan hojas secas. Ya estoy como un poquito como asustada. Vamos pues por este recorrido. Ay, está como escalofrío. El polvo. Es como que había cosas escuchando. Nos vamos en este recorrido donde nos han contado apariciones, espectros en la vía, pero también vamos a estar en sitios muy puntuales, muy específicos, como el que conocemos acá en Sevilla, Dinamarca, Casa Quemada y un bosque en el que realmente hay historias tétricas. Allá nos vamos a meter a ver qué nos encontramos, pero comenzamos en este recorrido entre La Cuchilla y el sector del Recreo, porque pues en épocas antiguas de la violencia bipartidista hubo muchas bajas humanas y se levantaron lo que fueron los conocidos calvarios, que ya por el paso del tiempo pues no están. Sin embargo, se hablaba de la gente tenía que pasar a veces corriendo, que a veces sentía un temor impresionante y apariciones fantasmagóricas. Vamos a ver, quizá todavía haya algo de eso en el camino, en el recorrido, y quizá quede grabado en nuestras cámaras. Eso lo veremos en edición. Si las alcanzamos a percibir acá, pues espectacular, pero si en edición aparece algo, todos lo van a ver ustedes acá en el espacio de hoy. Alirio, vamos ya entonces a esta hora de la noche recorriendo alrededor de 10 kilómetros que nos separan de esta vereda hasta el área urbana del municipio de Sevilla. Sí, arrancando ya con ese recorrido y pues ahora que nombraba lo de los calvarios, pues es algo como muy recurrente que en las historias que cuentan, que es algo como paranormal también. No sé si está ligado a la persona que muere pues en este sitio,
que es donde le hacen el homenaje, porque pues eso es prácticamente un calvario, como un homenaje a esa persona que muere. Se ven apariciones, dicen que se ven apariciones. Hay una historia pues, que es muy recurrente, la repiten mucho, de un calvario de una señora también que siempre se aparecía en el mismo sitio, que daba en la entrada de un camino de herradura, y siempre decían que la gente ya le daba miedo pasar por ahí a altas horas de la noche porque siempre veían una señora ahí parada y no se explicaban el por qué esa señora estaba ahí. Y la verdad es que genera mucho temor. Hay personas que dicen, no, a mí no me da miedo de nada, pero se les aparece algo y comienzan a creer y obviamente experimentan temor, aunque hay personas que inclusive los buscan, como la historia que contaron en el programa antepasado, donde la persona decía, ojalá que me aparezca a mí para perseguirla y a ver qué es lo que pasa, y siguió a esa viejecita allí en la vereda Palomino, y se dice que tapó el lugar, o que lo orinó, lo que fue lo que nos contaron, para marcarlo, y ya llegó pues dándoselas de mucho, no, yo ya lo marqué, ya lo que hay allí solo va a ser para mí, y a los 3 días murió la persona. Entonces son historias que tienen mucho de espiritual, de paranormal, de increíble, pero que ocurren sin explicación en muchas ocasiones. Ni la ciencia ni las personas se logran explicar algunos acontecimientos como los que han también narrado en este sector. Y sí, como le decía Diego ahora, ya son pues, historias que sobrepasan lo paranormal, por así decirlo, ya que, como lo comentaba la persona que contaba la historia en el episodio pasado, decía que posiblemente este ente, lo que había ahí, se arrastró a esta persona con él. O sea, no solo fue la aparición, sino que se llevó su vida también. Y a lo mejor si ya después de eso descansó, porque pues no han vuelto a contar la historia en ese sector de la viejecita que aparecía en las noches como invitando a que la acompañaran, y hasta que llegó el que era la acompañó, pero se llevó esa existencia. Por estos planes, esto por aquí se conoce como Lunapar, era una finca, una casa grandísima, hace mucho tiempo que ya desapareció, donde vivía la familia Carmona. En este sector, de aquí hasta el Recreo, es donde se cuentan esas historias de espectros. Vamos a ver si logramos percibir algo, si nuestros sensores de las cámaras logran captar algo, si todavía existe, pero donde dicen las personas de aquella época que al pasar por este lugar, especialmente por el plancito al cual ya vamos a llegar, sentían unas presencias increíbles, inclusive veían sombras, espectros, oscuridad, y la gente salía corriendo, cuando no era que se quedaba ahí petrificada, quieta del susto, hasta que les pasaba y podían continuar con su recorrido, porque ocurre muchas veces la fuerza está en la energía es tan alta que tiende a bloquear a las personas. Son las diferentes reacciones de los seres humanos, pero también de esas fuerzas que son tan grandes, digamos, tan apoderadas todavía de este plano físico, que actúan sobre las personas, incluso las privan de sus sentidos, de su conocimiento, caen como un pollo, como se dice popularmente, al piso, hasta que, digamos, esa fuerza, esa energía se va y pueden recobrar el conocimiento para contar la historia, como también nos han referido en otros programas. Y por allí tenemos ya un animalito que se ha cruzado en el camino. Sí, Diego, como lo dice Diego, y no solo pasa entre los seres humanos, sino entre los animales también. ¿Cuántas personas no cuentan que van en un camino de herradura con su caballo y de un momento a otro el caballo se detiene y dice que lo pueden hasta matar y el caballo no pasa de ahí, y de ahí no se les mueve y ahí se les planta? A mí me pasó algo muy parecido pues, en mi casa hace mucho tiempo, cuando recién yo traje a mi casa al Negrito, a mi perro. Él siempre estaba acostumbrado a que se iba hasta la cocina a comer y todo eso, normal, no pasaba nada. Y hubo un tiempo en el que él no pasaba desde la cocina y yo lo intentaba arrastrar, él era llorando y llorando y no pasaba de ahí.
quién sabe qué percibía el que yo no percibía. Aquí nos vamos a bajar, vamos a mirar este sector que es en el que se cuentan las historias, a ver qué nos encontramos. Vamos a bajarnos de acá de la camioneta para hacer este recorrido, a ver si sentimos algo, porque en este sector, en este paso específico, es donde nos han contado algunas historias. Tocó aquí. Bueno, Alirio, bueno, aquí es donde la gente dice que pasando este pedacito, unos 80, 100 metros, sentían cosas en esa época, como les recordamos, de violencia en nuestro país. Que por aquí hubo sus cuentos, sus historias. Y pues es un sitio con mucha tradición de apariciones. No, y no solo tradición, sino un sitio bastante escabroso. Que yo creo que uno por acá, tarde de la noche, caminando, debe ser pesada la cosa. Y la gente del campo regularmente dice que no tienen miedo, son como, digamos, muy valientes, tal vez están muy compenetrados con la parte espiritual de su entorno y ya la toman como algo muy normal. Sin embargo, otros, por el contrario, experimentan o dicen que sí le tienen pánico a estas cosas. Remarro que ha vivido mucho tiempo en finca, Lirio, pues seguramente conocerán de esos temores que se experimentan especialmente en las noches. Sí, las noches, pues como todo asusta, la oscuridad asusta. Cuando uno vive en el campo, pues uno en las noches, uno sale y uno siempre es con miedo. Pero yo creo que cuando uno vive en la parte urbana y viene esporádicamente a la zona rural, pues siente más temor porque pues para uno todo es desconocido. Efectivamente, y la verdad por aquí ya tenemos algunas casas, algunas fincas, y son zonas realmente, es que la soledad, solo con el canto de los grillos, las ranas, pues no deja de sentirse cierto misterio. Sí, ¿no? Y lo que decía Diego ahora que listo, que pues hay gente del campo que está muy acostumbrada a esto, pero hay sitios que yo sé que por valiente que sea, ellos van a decir, yo por ese sitio no paso a tales horas, o yo de noche por ella no paso, por valiente que sean y por acostumbrados que estén, ellos ya no lo hacen porque le tienen respeto, porque son sitios cargados de mucha energía y de muchas historias y que o por experiencias de otros o por experiencias propias han vivido cosas malucas ahí. Y mucho se habla en estos sectores también de lo que es la creencia en las ánimas del purgatorio, que a veces las esposas, cuando los esposos son muy borrachines, muy tomatrago, ellas les rezaban a las ánimas del purgatorio para que los asustaran. Y cuando de pronto ellos veían seres grandes, cosas que realmente se salían de todo concepto, digamos, normal, tenían esas apariciones y hasta ahí les llegaba la tomadera. Conozco varias historias en la familia que cuentan relacionadas con este tema de las ánimas del purgatorio, que es un tema muy serio y que hay que abordarlo de una manera realmente igualmente seria. Yo acordándome que yo viví en ese sector más atrás, no me acuerdo cómo se llama la vereda, pero era una finca donde pasaba un río por el patio. Y hablando pues del tomar y todo eso, pues entonces mi mamá nos quedábamos solas. Mi mamá estaba en embarazo y el esposo de ella se iba a tomar y como dices tú, era el temor y yo percibía que escuchaba como sonido en el río, como llantos, como cosas, yo le sacaba como un sonido y a mí me daba mucho miedo, yo le tenía pánico a las noches en esa finca porque por el río yo empecé a imaginarme todas esas historias, pues yo cuando eso tenía 13 años, 14 años y uno todavía es muy niño y todavía como que cree en esos mitos que la llorona, que la alma en pena, ¿cómo se llama? La alma en pena,
que la madre monte, y yo como que me imaginaba todas esas cosas alrededor de ese río. Y de verdad que las noches allí no eran fáciles cuando estábamos las 2 horas. ¿Y ustedes, queridos suscriptores, qué opinan de este tipo de temas, de las ánimas del purgatorio, de los espantos, de los espectros? Déjenoslo saber ahí en los comentarios y de una vez se suscriben y activan las notificaciones. En este espacio, por acá un hermano mío y otras personas han referido que hacia allí, hacia la izquierda, en una finca que se llamaba El Diamante, una de las fincas más grandes de este sector, hacia esa parte izquierda han visto un bólido, como una bola de fuego que desciende y cae allá al fondo, pero nunca se siente estruendo, no se sabe si será un ovni, si es pues qué tipo de elemento es el que se observa. Solo hay la referencia de eso, que lo han visto caer, especialmente ya en las tardes, llegando la noche, sobre este sector del Recreo y en la finca El Diamante específicamente, que esto va, mejor dicho, hasta muy lejos de acá donde nos encontramos, una cantidad grande de hectáreas la que tiene esa finca, y pues se referencia ese aspecto, y en las veredas, Alirio y Marjo, se habla mucho de eso, de luces en el cielo. Muy frecuente escuchar a las personas que vieron una bola, que vieron algo que iluminaba, que se volvía grande, que se volvía pequeño, que se movía a harta velocidad, pero no tenemos registro. Yo personalmente las he visto, pero no hay un registro pues fílmico para uno decir, y bueno, qué es, poder tener como más certeza de algo. Sin embargo, solo queda el recuerdo en la mente. Mira que yo sí tuve una experiencia, tenía yo alrededor de 16, 17 años creo yo. Recuerdo tanto que eso fue para un 1 de enero. Todo el mundo se fue de mi casa, se fueron para Palmira donde mis abuelos. Entonces yo no quise ir, yo me quedé solo en la casa. Yo me acosté en la cama de mis papás y ese día se fue la energía. Estaba yo ahí sin energía. Ya eran como las 8 de la noche, cuando yo veo que una bola se entra así por el marco de la puerta, pero era incandescente, era como una luz concentrada ahí que no reflejaba hacia ningún lado, y empezó a entrar, se acercó un poco hacia mí y se metió como hacia el techo. Y lo raro es que a mí no me dio miedo ni nada, o sea, me sentí tranquilo, no en ningún momento sentí miedo ni ganas de correr, y fue algo muy extraño. Yo las vi, fue en la vía hacia Cumbarco, allí también por el municipio de Sevilla, una noche que veníamos en un Jeep Willys de una actividad por allá en Miraflores, otra vereda, y el carro se varó en un plan, y mientras se le pinchó una llanta, mientras se bajó el conductor a arreglarla, pues nosotros nos pusimos a mirar al firmamento, veníamos como unas 7 personas, y vimos 3 esferas, 3 bolas ahí sobre nosotros, y se volvían grandes, después se volvían pequeñas, pero estaban ahí sobre nosotros, no tenían un movimiento ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados. Nos generó mucha impresión eso, pero pues digamos que de alguna manera lo tomamos como normal, de pronto como un lucero, como algo muy del firmamento, pero pues en mi caso personal pues sí me quedé realmente intrigado por esa situación allí. Y es que pues en estos cielos despejados, donde no hay mayor contaminación lumínica, es fácil quedarse mirando fijamente al firmamento, ver todas las estrellas, los movimientos, lo que llaman que satélites, otras personas las llaman que, como otro nombre que les daban a esos, que luceros y estas cosas, pero realmente pues algunos que van surcando el firmamento pues sí pueden ser los satélites, pero otras que ya cambian de rumbo de manera inesperada o cogen velocidades increíbles o que se acercan y se alejan de manera repentina, pues ya lo dejan a uno con más intriga de qué puede tratarse. Eso en cuanto al fenómeno ovni, a la ufología que se está manejando tanto y que ha cobrado tanta relevancia en los últimos años, pues podría tratarse de que nos están realmente observando.
Mira que también una vez, ahora que toca el tema de los satélites y todo eso, y sí, ellos en realidad, pues para los que los han visto, son como una estrellita que se mueven como en línea recta, ahí moviéndose, moviéndose y se van derecho. Y pues si uno se queda concentrado mirando pues hacia el cielo, donde no hay tanta contaminación de la luz ni eso, entonces uno los puede ver. Pero resulta que una vez íbamos para la finca de un amigo y ese día lo vimos varios. Lo mismo, un satélite normal, hasta cuando de un momento a otro cambió de rumbo y eso sí ya fue demasiado extraño porque él se supone que va orbitando en una misma dirección y el que vaya, digamos, de norte a sur y que cambie hacia la derecha o hacia la izquierda así de un momento a otro es bastante extraño. Sí, eso es como lo sospechoso que se dan este tipo de avistamientos de cuando observamos el firmamento, como les decimos, más que todo en estos espacios libres de contaminación lumínica, donde todo se observa de una manera más clara, más hermosa, porque uno no deja de maravillarse mirando el firmamento. Vamos ya acercándonos a otro punto, un lugar donde existió hace tiempo una casa muy grande, muy conocida, se llamaba Dinamarca ese lugar, y de un momento a otro la vivienda que pues ya estaba deshabitada, sirvió durante muchos años como cuartel, como digamos como habitación de los trabajadores de la finca, pues fue quemada, fue incendiada, todavía no se sabe, pues no se sabe a ciencia cierta quién lo fue, si fueron los mismos dueños que simplemente quisieron acabar con la casa y le echaron candela o algún pirómano lo hizo, es algo que todavía no tenemos conocimiento de lo que pasó, pero ya vamos hacia ese lugar para mostrarles por lo menos lo que quedó, sobre unas escalas allí en concreto, y miramos a ver también, de pronto logramos percibir algún tipo de energía todavía en ese sitio. Nos dirigimos entonces hacia la Dinamarca, lo que conocíamos como Dinamarca, ya estamos cerca. Mi Marjo, ¿cómo va todo ahí atrás? Bueno, yo acordándome también de una historia, sí, dicen que acá en este tramo donde nosotros estamos, en este corregimiento, dice que muchos evitan correr después de las 9 de la noche, que porque lo llaman el camino del silencio, y que no porque haya ruido, sino porque han visto lo que ocurre allí, que prefieren no hablar. Según testigos, a eso de las 11 de la noche, sin luna, o sea, cuando no hay luna, cuando está en totalmente oscuridad, aparece una mujer vestida de blanco, descalza y con los pies sucios. Dice también pues que se hace al borde del camino, con la mirada baja y el cabello es largo y mira siempre hacia el piso, o sea, como tapándose el rostro. O sea, una especie como de la película del Aro, más o menos. Así como con el cabello largo, con la cabeza baja. Una madre monte. Es en este sector, mire que aparecen historias, inclusive ustedes las encuentran ahí en Google. Hágale, cuéntenos, a ver, cuente que está pues, interesante. Sí, dicen que muchos se han bajado a ayudarla, ¿sí? Pero cuando la miran derecho a los ojos, las pupilas son blancas y ella se agacha como si sintiera temor, ¿sí? Dice pero el temor es para uno. Sí, pero pues ella aparentemente pues sí se le da temor, obviamente si uno la está mirando a los ojos pues cualquiera corre o grita o se desmaya, yo creo que yo me desmayo, no alcanzo a gritar, ¿sí? Dice que una familia que pasaba en moto, que fue en el 2019, que pasaron cerca de ella y el motor se apagó de golpe. Mientras intentaban encenderlo de nuevo, escucharon un grito desgarrador detrás de ella. Cuando voltearon a mirar, ella ya no estaba, o sea, ya no había nada. Y es en este sector, estamos entre La Cuchilla y Manzanillo, ya estamos cerca del caserío de Manzanillo. Entonces, historias que han ocurrido. Continúa pues que usted está que se habla y estamos sí, intrigados también. De que se me olvide y que termina la historia. Cuentan también pues de que hace muchas décadas, ahí en esa parte, que una mujer fue atropellada cuando iba caminando sola, mirando para el piso. Y entonces que de pronto de ahí es que ven a esta mujer siempre, porque es como que en ese mismo tramo. Y siempre mirando para el piso, ella iba caminando cuando la atropelló la moto.
y dice que mejor no es mirarle a los ojos. Llegamos al sector de Dinamarca. Mire, ahí están las escalas. Vamos a bajarnos, a hacer un recorrido por esta zona, a ver, mostrarles, digamos, lo que queda en las ruinas de este lugar. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en este lugar. Estamos en una época de luna creciente. Y aquí están, miren, las ruinas de esta. Aquí era una casa grandísima. Yo recuerdo que era una casa de puertas y ventanas anaranjadas. Encuentro con el más allá.